Era la celebración del ascenso de mi hijo Caleb. Los gerentes de la empresa estaban allí, bebidas en mano, felicitándolo con esas sonrisas profesionales que nunca llegaban del todo a los ojos. Gregory, su jefe directo, se me acercó con una curiosidad apenas disimulada. Margaret, escuché que te casaste recientemente. Felicidades. ¿Y tu esposo, a qué se dedica? Antes de que Arthur pudiera abrir la boca, antes de que yo pudiera decir una palabra, Caleb soltó una risa. Una risa que resonó por la habitación y me atravesó el pecho como un cuchillo. Lava platos en un restaurante, dijo con una gran sonrisa, casi orgulloso de su propia crueldad. Sí, se queda allá atrás en la cocina restregando ollas sucias todo el día por unos 200 pesos a la semana. Te lo puedes imaginar todo grasiento con las manos arrugadas de tanto detergente. Gregory y Patrick, el otro gerente, asintieron con desdén. Sus rostros se transformaron en máscaras de lástima condescendiente. Se dieron la vuelta casi de inmediato, como si estar cerca de nosotros pudiera contagiarlos de nuestra supuesta mediocridad. Britney, la esposa de Caleb, tocó mi brazo con falsa compasión. Todos empezaron a tratarnos como si fuéramos invisibles, como si fuéramos menos que ellos. Y entonces sucedió. El teléfono de Gregory sonó. Contestó mientras se alejaba, pero su voz cambió en segundos. Su rostro se palideció hasta volverse casi gris. Señor Sterling, dijo con voz temblorosa. Sí. Sí, él está aquí. Yo. Me miró. Miró a Arthur. Miró a Caleb. Y en ese instante preciso, todo el mundo estaba a punto de voltearse de cabeza. Pero tengo que volver atrás. Tengo que explicar cómo llegamos aquí. Cómo una mentira tan absurda se convirtió en la verdad de todos. Como mi propio hijo, mi único hijo, la persona que llevé en mi vientre y crié sola después de que su padre murió, se convirtió en el arquitecto de mi humillación. Y como yo, Margaret, a los 69 años, decidí permitirlo. Decidí quedarme callada y observar porque necesitaba saber. Necesitaba confirmar algo. Estaba aterrorizada de reconocer que quizá había criado a un extraño, alguien que valoraba las apariencias más que el amor, el estatus más que la lealtad. La jerarquía inventada más que la humanidad básica. Arthur y yo nos conocimos hace 8 meses en una conferencia de liderazgo empresarial. Asistí como invitada especial. Él estaba sentado allí en las filas de atrás, discreto, casi invisible, no como los otros ejecutivos que necesitan gritar su propia importancia con trajes llamativos y risas excesivamente fuertes. Arthur tenía algo diferente, una quietud poderosa, una seguridad que no necesitaba validación externa. Hablamos después de mi presentación. Me hizo preguntas inteligentes sobre gestión de crisis, sobre liderazgo femenino, sobre segundas oportunidades. No presumió nada. No soltó nombres de empresas ni cifras impresionantes. Solo hablamos como dos personas reales en medio de un mar de máscaras corporativas. Nos vimos una y otra vez. Y 6 meses después, sin fanfarria ni una ceremonia ostentosa, nos casamos. Una boda pequeña e íntima con 5 invitados. Caleb estuvo allí, pero con esa mirada distante que usaba cuando algo no cumplía con sus expectativas sociales. Lo que nadie sabía, lo que nadie podía saber, era quién era Arthur en realidad. Director ejecutivo del mayor conglomerado tecnológico multinacional de las Américas. La misma empresa donde Caleb acababa de ser ascendido a gerente junior después de 4 años de romperse el lomo en proyectos mediocres. La misma empresa que construye 3,000 millones de pesos anualmente. La misma empresa donde Gregory y Patrick, esos dos que nos miraban con desprecio en la fiesta, eran apenas mandos medios prescindibles. Arthur gestionaba operaciones en 12 países. Negociaba con gobiernos.
Firmaba fusiones que aparecían en las portadas de los periódicos financieros. Pero nadie lo sabía porque no podía permitirse que lo supieran. Demasiadas amenazas, demasiada exposición, demasiados riesgos de secuestro, extorsión, acoso. Había construido una identidad pública casi fantasmal. Aparecía en las reuniones del consejo bajo un seudónimo. Sus fotos corporativas nunca se publicaban. Sus entrevistas siempre eran de espaldas o con la voz distorsionada. Era un fantasma poderoso y yo lo sabía. Lo sabía todo. Pero decidí no decírselo a Caleb. Cuando mi hijo preguntó a qué se dedicaba mi nuevo esposo, Arthur respondió con su habitual vaguedad protectora. Trabajo en el área de cocina industrial. Lo dijo porque literalmente pasaba la mitad del día en el comedor ejecutivo del piso 30 de la torre corporativa. Es el lugar donde no se sirve comida común, sino donde se cierran tratos por cientos de millones de dólares mientras se bebe espresso italiano. Donde los directores ejecutivos de otras empresas van a negociar en territorio neutral, donde el futuro económico de países enteros se decide entre platos de salmón y copas de vino francés. Pero Caleb escuchó cocina y su cerebro contaminado con clasismo y obsesión jerárquica hizo el resto. Cocina equivale a lavaplatos. Lavaplatos equivale a fracaso. Fracaso equivale a vergüenza para la familia. Lo vi suceder en tiempo real. Estábamos cenando en la casa de Caleb y Britney, una cena tensa donde mi nuera había preparado todo con esa perfección artificial que grita. Mira cuánto esfuerzo estoy haciendo. Arthur explicó vagamente su trabajo. Caleb frunció el ceño. Entonces, ¿trabajas en cocinas de restaurantes? Arthur no lo corrigió. Solo asintió ligeramente. Yo estaba a punto de intervenir cuando vi la mirada de mi esposo. Una mirada que decía, espera, observa. Veamos qué hace. Y Caleb hizo exactamente lo que Arthur esperaba. Lo que yo temía, pero necesitaba confirmar. Soltó una risa incómoda y dijo, entonces, lavas platos y esas cosas. Brittany sofocó un jadeo. Puso su mano perfectamente manicura sobre su boca perfectamente maquillada. Ay, Dios mío, Caleb, no seas grosero. Pero sus ojos brillaban con algo peor que grosería. Brillaban con satisfacción, con esa alegría oscura de alguien que por fin tiene munición para sentirse superior. La noticia se propagó como pólvora. En 2 días, toda la familia extendida lo sabía. En una semana, los amigos de Caleb lo estaban comentando con risitas nerviosas. En 2 semanas, era un hecho. Margaret se había casado con un lavaplatos, una mujer de casi 70 años, tan desesperada por compañía que aceptó al primer hombre disponible. Independientemente del hecho de que era un fracasado sin educación ni futuro, dejé que lo creyeran. Cada comentario hiriente, cada mirada de lástima, cada suspiro de falsa preocupación, dejé que construyeran su narrativa. Arthur me preguntó solo una vez si quería que revelara la verdad. Estábamos solos en casa en esa amplia sala de estar con ventanas de piso a techo con vista a la ciudad. Y me tomó las manos con esa ternura que contrastaba tan brutalmente con la frialdad con la que manejaba las salas de juntas. Margaret, esto no tiene que continuar. Puedo hacer una llamada y terminar con esto. Pero negué con la cabeza. No, le dije. Necesito ver hasta dónde llega esto. Necesito saber quién es realmente mi hijo cuando cree que su madre ha caído tan bajo. Él entendió. Siempre entendió. Por eso lo amaba. Porque en un mundo de egos inflados y hombres que necesitan demostrar su poder cada 5 minutos, Arthur era diferente. Su poder era tan real, tan sólido, que no necesitaba exhibirlo. Podía caminar por la calle como cualquier jubilado común, y nadie sospecharía que con un chasquido de sus dedos podía mover 200 millones de pesos de un país a otro.
La humillación comenzó sutilmente, como siempre empieza, con comentarios disfrazados de preocupación. «Mamá, ¿estás comiendo bien?», preguntó Caleb una tarde mientras visitábamos su casa. «Quiero decir, con el salario de Arthur. No sé si ustedes pueden permitirse comida de calidad». Brittany asintió con ese rostro de compasión fabricada. «Sí, Margaret. Si necesitas ayuda con las compras, podemos aportar. Tenemos una membresía en ese supermercado orgánico». «Ya sabes», sonreí. Les agradecí. Les dije que estábamos perfectamente bien. Pero mentalmente anoté cada palabra, cada inflexión, cada mirada que intercambiaban entre ellos. Esa mirada que decía, mira a la pobre anciana, tan orgullosa que no aceptará la realidad. Arthur apretó mi rodilla debajo de la mesa, un gesto invisible, un recordatorio de que él estaba allí. De que esto era temporal, de que había un final para esta farsa. Y que ese final sería devastador para quienes nos subestimaron. Pasaron las semanas y las humillaciones se intensificaron. Caleb empezó a excluirme de las conversaciones familiares sobre finanzas. Cuando hablaba de sus inversiones, de sus planes para comprar un condominio más grande, de los bonos que recibiría. Me miraba con lástima y cambiaba de tema, como si hablar de dinero frente a mí fuera de mal gusto, como si ya no perteneciera a ese mundo de personas exitosas que pueden planear futuros cómodos. Brittany era peor, mucho peor, porque sus ataques venían envueltos en terciopelo, en esa dulzura venenosa que es imposible confrontar sin parecer paranoica. «Margaret, esa blusa es tan bonita», decía, tocando la tela de mi ropa como si evaluara su calidad. «Es de esas tiendas de descuento, ¿verdad? No hay nada de malo en eso. Tienes que ser práctica cuando el presupuesto es ajustado». O cuando veía a Arthur. «Dime, Arthur, ¿cómo es trabajar en una cocina? Debe ser agotador estar de pie todo el día y el calor, ¿verdad? Todos esos vapores grasientos. Debe ser terrible para la piel». Arthur respondía con monosílabos. Nunca caía en las provocaciones. Nunca se defendía, y eso los enfurecía más. Porque personas como Brittany necesitan reacciones. Necesitan drama. Necesitan que les des el placer de verte quebrarte. Pero la peor humillación llegó 3 semanas antes de la fiesta de ascenso. Era un brunch familiar de domingo en la casa de Caleb. Algunos de sus colegas de trabajo también estaban allí. Personas a las que quería impresionar. Patrick estaba allí. Ese gerente con la sonrisa falsa que siempre hablaba demasiado fuerte, y una mujer llamada Sarah. Una gerente de recursos humanos que caminaba por la sala como si estuviera evaluando a todos para un ascenso. Caleb nos presentó a Arthur y a mí con esa vergüenza apenas disimulada. «Esta es mi mamá, Margaret. Y este es Arthur, su esposo. Trabaja en el sector gastronómico». Patrick levantó una ceja. «¿Tienes un restaurante?» «No». Caleb intervino rápidamente. «Trabaja en cocinas, ya sabes, restregando platos y esas cosas». Hubo un silencio incómodo. Sarah me miró de arriba a abajo. «Oh, qué interesante. Debe ser difícil a tu edad, Margaret, lidiar con limitaciones financieras. Pero bueno, el amor no entiende de cuentas bancarias, ¿verdad?» Todos rieron. Esa risa nerviosa que la gente suelta cuando alguien dice algo cruel pero socialmente aceptable. Arthur comió su ensalada en silencio. Yo sonreí y por dentro conté los días. Conté las horas hasta que toda esa superioridad fabricada colapsará como una casa de cartas bajo la lluvia. Después de esa comida, mientras conducíamos de regreso a casa, Arthur finalmente habló. Su voz era calmada, pero había acero en ella. «Mañana puedo terminar con esto. Una llamada a Gregory. Una reunión con recursos humanos.
Caleb y su pequeño mundo de gerentes junior se enterarían en segundos. Pero volví a negarme. Todavía no. Le dije. Algo aún necesita ser revelado. Caleb aún necesita mostrar hasta dónde está dispuesto a llegar porque en el fondo todavía me aferraba a una esperanza absurda. La esperanza de que mi hijo en algún momento me defendiera. Que dijera basta. Que incluso si creyera que Arthur lavaba platos, me tratara con el respeto que una madre merece. Pero eso nunca llegó. Nunca llegó. Brittany comenzó a compararme con ella misma en cada reunión. Acabo de renovar completamente mi closet. Margaret, gasté como 3,000 pesos, pero Caleb insiste en que me consienta. Dice que una mujer exitosa necesita verse exitosa. ¿Tú entiendes, verdad? Bueno, quizá no ahora, pero en tu época, seguro lo entendías. O cuando hablaba de sus vacaciones. Vamos a ir a cabo en primera clase. Caleb dice que ya no puede viajar en clase económica. Es una cosa de imagen corporativa. Ustedes no viajan mucho, ¿verdad? Me imagino que con el trabajo de Arthur, no hay mucho tiempo libre ni presupuesto. Cada frase era una puñalada. Cada comentario era un recordatorio de que me veía como inferior, como alguien que había caído, como alguien digno de lástima, pero nunca de respeto. Y Caleb no hizo nada. Nunca hizo nada. Se reía incómodamente o cambiaba de tema, pero nunca, ni una sola vez, me defendió. La gota que colmó el vaso fue cuando Brittany sugirió que buscara un trabajo. Estábamos tomando café, solo las dos, en ese café caro donde ella se sentía importante. Margaret, he estado pensando. Tal vez podrías buscar un trabajo. Algo simple. No sé. ¿Recepcionista o asistente administrativa? Hay empresas que contratan a personas mayores para demostrar inclusión. Sería bueno que aportaras algo al hogar, ¿no crees? Así Arthur no carga con todo. Aunque, bueno, me imagino que él tampoco gana mucho, pero 2 ingresos pequeños suman más que uno. La miré fijamente por primera vez en semanas. Dejé que viera algo en mis ojos. Algo que la hizo parpadear incómoda. Estoy bien así, Brittany. Pero gracias por tu preocupación. Ella rió nerviosamente. No, no es preocupación. Es solo que Caleb y yo queremos que seas feliz, y sabemos que la situación financiera puede generar estrés en los matrimonios, especialmente a tu edad. Asentí. Pagué mi café y me fui de allí sabiendo que el día de la verdad se acercaba. Sabiendo que cuando llegara sería brutal, sabiendo que Brittany y Caleb no tenían idea de la tormenta que habían convocado. Luego llegó la invitación. Una tarjeta elegante impresa en papel marfil grueso con letras doradas. Celebración del ascenso de Caleb Herrera a gerente senior de desarrollo estratégico. La frase me golpeó como una bofetada, gerente senior. Mi hijo había conseguido otro ascenso. En solo 3 meses, había pasado de gerente junior a gerente senior, algo inusual, algo que normalmente tomaba años, pero ahí estaba la invitación, orgullosa, casi gritando su logro. Brittany llamó esa misma tarde. Margaret, espero que tú y Arthur puedan asistir. Aunque entiendo si Arthur no puede faltar al trabajo en el restaurante. Sé que esos lugares son muy estrictos con los horarios. Su voz destilaba veneno disfrazado de consideración. Estaremos allí, respondí con calma, los dos. Hubo una pausa. Oh, genial. Bueno, será en el salón de eventos de la empresa. Habrá personas importantes, gerentes senior, directores, incluso algunos ejecutivos de alto nivel. Así que, ya sabes, vestimenta formal. Colgué, sabiendo exactamente lo que había querido decir, que no encajábamos,
que seríamos la vergüenza de Caleb frente a sus superiores, que deberíamos tener la decencia de no asistir. Arthur encontró la invitación sobre la mesa esa noche. La leyó en silencio, sus ojos moviéndose lentamente sobre las palabras. Luego me miró con esa expresión indescifrable que usaba cuando procesaba información importante. Es en el salón ejecutivo del piso 15, dijo finalmente. Conozco ese lugar. He cerrado fusiones de 400 millones de pesos allí. Asentí. Lo sé. Por eso vamos. Por eso vamos a estar allí cuando todo explote. Dejó la invitación y se acercó a mí. Margaret, entiendes que cuando salga la verdad, no va a ser sutil, ¿verdad? No será una corrección educada. Va a ser un terremoto. Lo sé, susurré. Y lo necesito. Necesito que Caleb lo vea. Necesito que entienda lo que hizo. Lo que eligió hacer. Arthur asintió lentamente. Entonces iremos. Pero con una condición, cuando esto termine, cuando todo se revele, no quiero que cargues con ninguna culpa. Hiciste lo que necesitabas hacer. Observaste. Confirmaste. Y ahora vas a presenciar las consecuencias. No son tu responsabilidad. Son de él. Los días previos a la fiesta fueron extrañamente normales. Caleb llamó 2 veces para confirmar que asistiríamos. Su tono era ansioso, casi suplicante. Mamá, ¿en serio, van a ir? Es muy importante para mí. Este ascenso es enorme. Hay gente muy importante. Quiero conocer a la familia. Bueno, aparte de la familia. La aclaración final me atravesó. Parte de la familia, no toda. No, Arthur. Solo las partes presentables. Solo las partes que no eran vergonzosas. Confirmé que estaríamos allí. Escuché su suspiro de resignación al otro lado de la línea. Está bien. Pero por favor, mamá, dile a Arthur que use un traje, aunque sea uno sencillo. Y que no hable mucho de su trabajo. Ya sabes cómo es la gente en la empresa. Pueden ser prejuiciosos. Qué irónico, pensé. Qué absolutamente irónico que me pidiera proteger a Arthur de los prejuicios cuando él mismo era el más prejuicioso de todos. Brittany también llamó, pero su llamada tenía otro propósito. Margaret, he estado pensando que tal vez sería mejor si Arthur y tú llegan un poco tarde. Ya sabes, cuando la mayoría de los invitados ya estén allí. De esa manera, no tienen que pasar por ese momento incómodo de ser los primeros. Además, Caleb quiere hacer su gran entrada con los gerentes senior, y sería más fácil si ustedes llegan después. ¿Lo entiendes, verdad? Es solo logística. Supe entonces que Caleb le había pedido que hiciera esa llamada, que no había tenido el valor de decírmelo él mismo, que quería que llegáramos tarde, minimizar nuestra presencia, escondernos. Llegaremos a tiempo, Brittany. A la hora que dice la invitación, balbuceó algo sobre el tráfico y el estacionamiento. Pero la interrumpí. Nos vemos allí. Y colgué antes de que pudiera seguir envenenando el aire con sus sugerencias disfrazadas de ayuda. La noche anterior a la fiesta, casi no dormí. No por nervios, sino por rabia. Una rabia fría que se había ido acumulando durante meses. Cada comentario condescendiente. Cada mirada de lástima. Cada vez que trataban a Arthur como si fuera menos. Cada vez que me trataban como si hubiera perdido mi dignidad. Todo estaba allí comprimido en mi pecho, esperando el momento de liberarse. Arthur me encontró despierta a las 3 de la mañana, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Se sentó a mi lado sin decir nada. Simplemente estaba allí. Después de un largo silencio, habló. Mañana,
Gregory va a recibir una llamada que cambiará su percepción de la realidad. Patrick también. Sarah probablemente entrará en shock. Y Caleb va a entender que el mundo no funciona como él creía, que la jerarquía que tanto adoraba es más frágil de lo que imaginaba. Me volví para mirarlo. Su perfil calmado contra las luces de la ciudad. Este hombre que podía mover montañas con una firma, pero que había aceptado ser humillado en silencio porque me amaba lo suficiente como para dejarme confirmar una verdad dolorosa. Gracias, le dije, por esperar, por no destruirlos antes. Tomó mi mano. No voy a destruirlos mañana, Margaret. Ellos se van a destruir solos. Yo solo voy a estar allí cuando suceda. Llegó el día. Me puse un vestido verde esmeralda, elegante, pero no ostentoso. Arthur llevaba un traje gris oscuro perfectamente entallado. Nos miramos en el espejo antes de salir. Nos veíamos exactamente como lo que éramos, una pareja madura, exitosa, elegante. Pero sabía que cuando entráramos a esa fiesta, nos verían de otra manera. Verían a una anciana desesperada y a su esposo fracasado. Verían lo que querían ver, lo que necesitaban ver para sentirse superiores. El trayecto fue silencioso. Arthur condujo con esa calma característica suya. Miré por la ventana, observando cómo la ciudad pasaba, sabiendo que en unas horas todo cambiaría, que Caleb tendría que enfrentar la realidad, que Britney perdería esa sonrisa condescendiente. Que Gregory y Patrick entenderían que habían cometido el mayor error de sus carreras. Llegamos al edificio corporativo exactamente a las 7 de la tarde. La hora indicada en la invitación. El edificio era imponente, todo de vidrio y acero, elevándose 30 pisos hacia el cielo. Arthur lo miró con familiaridad. Vengo aquí todos los días, dijo en voz baja. Este es mi edificio, mi empresa, mi legado, y esta noche todos lo van a saber. Entramos al vestíbulo. El guardia de seguridad nos detuvo. Buenas noches. ¿A dónde se dirigen? Arthur respondió antes que yo. Al salón de eventos en el piso 15. Celebración privada. El guardia revisó su lista. Nombres, Margaret Herrera y Arthur Sterling. Espera, no. Él habría usado su nombre común en la lista. O tal vez el guardia no lo reconoció fuera de contexto. El guardia frunció el ceño. No los veo en la lista VIP. Deben usar el elevador de servicio en la parte de atrás. El elevador principal es solo para ejecutivos y gerentes esta noche. Vi cómo la mandíbula de Arthur se tensó, pero asintió. Está bien. Usaremos el otro elevador. Caminamos hacia la parte trasera del vestíbulo, hacia ese elevador más pequeño usado por el personal de limpieza y mantenimiento. Incluso allí, incluso en su propia empresa, lo trataban como inferior. Porque vestía ropa normal, porque no gritaba a su cargo, porque había elegido la humildad sobre la ostentación. El elevador subió lentamente. Arthur observó cómo los números cambiaban en la pantalla. En el piso 15, dijo con voz suave, pero con acero en cada palabra. Hay una placa con mi nombre. Está en la pared principal del salón. Dice, este espacio fue inaugurado por Arthur Sterling, CEO. Nadie la mira. Nadie lee las placas. Pero esta noche, alguien la va a leer. Y todo va a cambiar. Las puertas se abrieron. El salón estaba resplandeciente. Luces cálidas, mesas decoradas con manteles color champán, arreglos florales elaborados en tonos coral y blanco. Había al menos 50 personas todas vestidas con esa elegancia corporativa que grita éxito sin necesidad de palabras. Trajes oscuros perfectamente planchados, vestidos de cóctel caros, relojes que costaban más que un auto, conversaciones animadas con copas de vino en la mano,
y en el centro de todo, como un rey en su coronación, estaba Caleb. Sonreía ampliamente, estrechando manos, recibiendo felicitaciones, y irradiando esa confianza de alguien que cree que por fin ha llegado a donde merece estar. Britney estaba a su lado, radiante en un vestido plateado que probablemente costó 2,000 pesos, tocando el brazo de Caleb de manera posesiva cada vez que alguien se acercaba. Esta es mi historia de éxito, decía su lenguaje corporal. Este es mi esposo exitoso, y yo soy parte de esto. Cuando entramos, varias cabezas se giraron. Vi cómo los ojos nos recorrían de arriba a abajo, evaluando, clasificando, descartando a una pareja mayor, probablemente parientes de alguien. No importantes, no relevantes. Caleb nos vio, y su sonrisa vaciló. Por una fracción de segundo, vi pánico en sus ojos. Luego recompuso su expresión y caminó hacia nosotros con esa energía forzada de alguien que quiere terminar algo rápido. Mamá, llegaron. Genial. Me besó la mejilla mecánicamente. Arthur extendió la mano, pero Caleb la ignoró con un movimiento casual, como si no la hubiera visto. Hay bebidas en esa mesa del fondo. Pueden servirse lo que quieran. Voy a estar ocupado con los ejecutivos, pero los veo luego. ¿Está bien? Y se fue. Así de simple, sin nada más, como si fuéramos una tarea desagradable que había que completar. Britney apareció detrás de él con esa sonrisa tensa. Hola, Margaret. Hola, Arthur. Me alegra que hayan podido venir. Aunque debo decir que llegaron por la entrada equivocada. El elevador principal está al frente, no ese de servicio que usaron. Pero bueno, no importa. Ya están aquí. Su tono era dulce, pero cada palabra era un pinchazo. Arthur respondió con voz calmada. No hay problema. Estoy acostumbrado a ese elevador. Brittany soltó una pequeña risa. Claro. Me imagino que en tu trabajo usas mucho los elevadores de servicio, los de cocina y todo eso. Bueno, disfruten la fiesta. Hay canapés deliciosos. Y se fue, dejando un rastro de perfume caro y condescendencia. Nos quedamos allí, Arthur y yo, como dos fantasmas en medio de una celebración que claramente no nos incluía. Tomé una copa de vino de una mesera que pasaba. Arthur rechazó el alcohol con un gesto educado. Nunca bebía en eventos. Decía que necesitaba mantener la mente clara siempre. Un hábito de años manejando crisis corporativas donde un error podía costar millones. Observamos. Eso fue todo lo que hicimos durante los primeros 20 minutos. Observar. Caleb circulaba por la sala como un político en campaña. Estrechaban manos efusivamente. Reía demasiado fuerte ante bromas mediocres. Presentaba a Britney con orgullo exagerado. Esta es mi esposa, gerente de marketing en una agencia de publicidad. Graduada con honores. Bilingüe. Sí, soy muy afortunado. La gente sentía, impresionada, mientras Britney brillaba bajo la atención como una planta bajo el sol. Entonces vi a Gregory, el gerente senior, el jefe directo de Caleb, un hombre de unos 50 años, calvo, con lentes de diseñador y ese aire de importancia que da el poder corporativo de nivel medio. Estaba hablando con Patrick, ese otro gerente con la sonrisa falsa y la voz demasiado alta. Ambos sostenían whiskies caros y hablaban con esa familiaridad de quienes comparten el mismo nivel jerárquico. Caleb se acercó casi corriendo. Señor Gregory, Patrick, qué placer que estén aquí. Esto significa mucho para mí. Gregory le dio una palmada en el hombro. Caleb, felicidades otra vez. Este ascenso es bien merecido. Has mostrado resultados consistentes.
La empresa necesita personas como tú. Jóvenes, ambiciosos, hambrientos de éxito. Patrick asintió. Sí, y esto es solo el comienzo. Con este impulso, puedes llegar a director en 2 años, tal vez menos. Vi cómo los ojos de Caleb brillaron, cómo se inflaba con cada palabra de validación, cómo se convertía en lo que siempre había querido ser, alguien importante, alguien reconocido. Alguien que importaba. Fue entonces cuando Gregory nos notó. Entrecerró los ojos, tratando de ubicarnos. Caleb, ¿quiénes son ellos? Caleb se tensó visiblemente. Oh. Son mi mamá y su esposo. Vinieron a saludar. Gregory sonrió con esa cortesía automática que se usa con extraños irrelevantes. Ah, la familia. Qué bien. Caminó hacia nosotros con Patrick siguiéndolo. Caleb no tuvo más remedio que acompañarlos. Cuando llegaron frente a nosotros, Gregory extendió la mano. Mucho gusto, señora. Gregory Richards, gerente de operaciones estratégicas. Le estreché la mano. Margaret Herrera. Se volvió hacia Arthur. ¿Y usted, Arthur Sterling? Mi esposo respondió con esa voz calmada que siempre usaba. Patrick intervino con curiosidad mal disimulada. Sterling trabaja en la empresa, también. Arthur negó ligeramente con la cabeza. No exactamente, Gregory rió. Entonces, ¿a qué se dedica si no es indiscreto? Hubo un silencio. Caleb abrió la boca. Y entonces, con esa sonrisa, nunca olvidaré esa sonrisa cruel y avergonzada al mismo tiempo. Mi hijo dijo las palabras que cambiaron todo. Lava platos en un restaurante. La frase cayó como una bomba. Gregory parpadeó. Patrick casi escupió su whisky. Caleb continuó como si hubiera abierto una compuerta y ahora no pudiera detener el torrente. Sí, se queda allá atrás en la cocina restregando ollas sucias todo el día por unos 200 pesos a la semana. Puedes imaginarlo todo grasiento con las manos arrugadas por tanto detergente. Soltó una risa nerviosa. Mi mamá lo conoció y bueno, ya sabes cómo es. A esa edad, la gente se siente sola. No puede ser demasiado exigente. Britney apareció de la nada como un buitre oliendo sangre. Sí, es una historia curiosa. Margaret se casó muy rápido. Ni siquiera investigó mucho sobre él. Pero bueno, el amor no entiende de cuentas bancarias, ¿verdad? Aunque debo admitir que es incómodo en las reuniones familiares. Él no entiende mucho de nuestro mundo corporativo. Gregory y Patrick nos miraron con una mezcla de lástima e incomodidad. Esa mirada que la gente exitosa reserva para aquellos que considera fracasos. Gregory se aclaró la garganta. Bueno, a cada quien lo suyo, ¿no? Lo importante es ser feliz. Patrick asintió, ya mirando hacia otro lado, buscando una salida. Sí, totalmente. Caleb, creo que el CFO acaba de llegar. Deberías ir a saludarlo. Es importante para tu carrera. Caleb saltó ante la oportunidad de alejarse de nosotros. Sí, tienes razón. Mamá, Arthur, disfruten la fiesta. Hablamos luego. Y se fueron. Los 3. Gregory, Patrick y Caleb. Caminaron hacia el otro lado del salón donde un grupo de ejecutivos con trajes impecables conversaban con copas de champaña. Nos dejaron ahí parados como muebles viejos que nadie quiere pero que por cortesía no se pueden tirar. Sentí algo dentro de mí fracturarse. No fue la humillación lo que dolió. Fue la implacabilidad con la que Caleb lo había hecho. La naturalidad, la total falta de conflicto interno. No hubo ni un segundo de duda en sus ojos.
No hubo una pausa antes de pronunciar esas palabras devastadoras. Solo fluidez. Solo crueldad casual. Como alguien comentando sobre el clima. Arthur no se movió. No reaccionó. Pero vi cómo su mano derecha se cerró en un puño por 2 segundos antes de relajarse de nuevo. En 20 años de mi carrera, dijo en una voz muy baja que solo yo podía oír. He despedido ejecutivos por mucho menos que esto. He cerrado departamentos enteros por falta de ética. Y mi propio hijastro acaba de humillarme frente a sus superiores sin siquiera parpadear. Toqué su brazo. Falta poco. Casi termina. Él asintió. Lo sé. Y cuando termine, Margaret, cuando esto explote, no quiero que sientas culpa. Caleb eligió esto. Cada palabra, cada risa, cada mirada de desprecio, las eligió. Más gente empezó a acercarse a Caleb. Seba, esa gerente de recursos humanos que había estado en el brunch familiar, llegó con una tableta en la mano y una expresión oficial. Caleb, necesito que firmes unos documentos para tu nuevo contrato. Aumento salarial, nuevas responsabilidades, todo está aquí. Caleb firmó con un floreo exagerado, casi teatral. Sara sonrió. Excelente. Ahora eres oficialmente un gerente senior con todos los beneficios, incluyendo acceso al estacionamiento ejecutivo, oficina privada y participación en las reuniones estratégicas trimestrales. Britney chilló de emoción. Mi amor, lo lograste. Estoy tan orgullosa. Lo abrazó efusivamente. Gregory levantó su copa. Un brindis por Caleb Herrera. El futuro de esta empresa. Todos levantaron sus copas. Todos excepto Arthur y yo. Nadie lo notó. Nadie nos estaba mirando. Éramos invisibles, irrelevantes. El brindis se completó con aplausos y nuevas felicitaciones. Y luego, en medio de toda esa celebración, sonó el teléfono de Gregory. El tono del teléfono de Gregory cortó el aire como un cuchillo. No era un tono común. Era esa melodía especial, discreta pero insistente, que los ejecutivos programan para llamadas importantes. Llamadas que no pueden ser ignoradas. Gregory miró la pantalla y su expresión cambió al instante. La sonrisa se congeló. El color desapareció de su rostro como agua escurriéndose. Sus ojos se abrieron con algo que parecía estar entre la sorpresa y el puro terror. Disculpen, dijo con una voz temblorosa. Tengo que contestar esto. Ese es importante. Se alejó rápidamente hacia un rincón del salón, el teléfono pegado a su oído. Todos lo observamos. La música de fondo siguió sonando. Las conversaciones continuaron. Pero algo en el lenguaje corporal de Gregory había llamado la atención de varias personas. Patrick frunció el ceño. Debe ser algo serio. Nunca lo he visto así. Caleb rió nerviosamente. Seguro es algún cliente importante. Ya sabes cómo siempre son exigentes. Pero yo podía ver a Gregory desde donde estaba. Podía ver cómo su mano libre iba a su frente. Como asentía repetidamente con movimientos bruscos. Como sus labios se movían, diciendo, sí, señor. Sí, señor. Por supuesto, señor. Su postura era de total subordinación, de miedo genuino. Arthur se inclinó hacia mí de manera imperceptible. Esa es mi secretaria ejecutiva, susurró. Le pedí que lo llamara exactamente a las 8:30. Le di instrucciones muy específicas. Le va a decir que el CEO necesita hablar con él inmediatamente sobre un asunto urgente relacionado con la celebración de esta noche. Mi corazón latía más rápido. Así que esto es real. Está pasando. Arthur asintió casi imperceptiblemente.
Ya no hay vuelta atrás. En 5 minutos, toda esta farsa termina y Caleb va a entender que el mundo no funciona como él creía. Observé a mi hijo. Estaba charlando animadamente con Seba, ajeno a lo que estaba a punto de explotar. Gesticulaba con entusiasmo, hablando de sus planes para el condominio, sobre las innovaciones que implementaría, sobre cómo llevaría a la empresa al siguiente nivel. ¡Qué irónico! Qué absolutamente irónico que estuviera hablando de llevar a la empresa al siguiente nivel sin saber que el verdadero líder de esa empresa estaba a 3 metros de distancia siendo tratado como basura. Gregory regresó como un sonámbulo. Su rostro había pasado de pálido a ceniciento. Sostenía el teléfono como si fuera una granada a punto de explotar. Llegó hasta donde estaba Caleb y lo interrumpió sin ceremonia. Caleb, necesito hablar contigo ahora. Es urgente. Caleb parpadeó, sorprendido. Señor Gregory, ¿todo está bien? Se ve alterado. Gregory miró alrededor nerviosamente. Acabo de recibir una llamada de la oficina del CEO. Hubo un silencio colectivo. Varias personas cercanas dejaron de hablar. La palabra CEO tenía ese efecto. Era como pronunciar el nombre de un dios. Remoto, poderoso, inaccesible. Patrick se acercó de inmediato. El CEO llamó. ¿Hay algún problema con la empresa? Gregory negó con la cabeza, confundido. No lo sé. Su asistente dijo que necesita hablar conmigo sobre algo relacionado con esta celebración, específicamente sobre un invitado que está aquí. Caleb rió nerviosamente. ¿Un invitado? ¿Qué invitado? Aquí solo hay familia y colegas. Brittany intervino con un tono preocupado. No hay un problema con el presupuesto de la fiesta, ¿verdad? ¿Cierto? Caleb me dijo que la empresa cubriría todo, pero tal vez hubo un malentendido. Gregory no respondió. Marcó un número con manos temblorosas. Lo puso en altavoz sin pensarlo, probablemente debido al estado de shock. Una voz femenina respondió. Oficina del CEO. Habla Karen. Señorita Karen, habla Gregory Richards. Acabo de recibir una llamada. Dijeron que el CEO necesitaba hablar conmigo. Sí, señor Richards. Un momento, por favor. Lo comunicaré. Hubo una pausa. Toda la sala parecía haber dejado de respirar. Incluso la música de fondo sonaba más baja. Y entonces se escuchó una voz. Una voz que yo conocía íntimamente. La voz que me había susurrado, te amo esa misma mañana. La voz que había aceptado ser humillada en silencio durante meses por amor a mí. Gregory, habla Arthur Sterling. La reacción fue instantánea y brutal. Gregory casi dejó caer el teléfono. Su rostro pasó de ceniciento a verde. Señor Sterling, yo no. Su voz se quebró. Caleb frunció el ceño, totalmente confundido. ¿Arthur Sterling? Ese es el nombre de él. Miró hacia donde estábamos Arthur y yo. Sus ojos se abrieron. No, no es posible. La voz de Arthur continuó desde el altavoz. Tranquila, profesional, con esa autoridad que no necesita gritar. Gregory, me informaron que estás en la celebración del ascenso del señor Caleb Herrera. Felicítalo de mi parte. Es un buen elemento. Tiene potencial. Gregory tragó saliva de forma audible. Sí, señor. Estoy aquí. Él está aquí también. Excelente. Entonces no habrá problema en que nos reunamos en unos minutos. Necesito discutir algunos aspectos de la fusión con la firma alemana. Hay 8.000 millones en juego, y necesito tu opinión inmediata. También necesito que Patrick García esté presente.
¿Está ahí? Gregory miró a Patrick con ojos desorbitados. Sí, señor. Patrick está aquí. Perfecto. Estaré ahí en 5 minutos. Estoy en el edificio. De hecho, nunca me fui. Hubo una pausa cargada. La línea permaneció abierta. Y luego Arthur añadió con un tono casual. Oh, Gregory, una pregunta. ¿Has visto a mi esposa Margaret en la fiesta? Ella es la madre del homenajeado. Quiero saludarla antes de la reunión. El silencio que siguió fue sepulcral. Gregory miró el teléfono. Luego nos miró a Arthur y a mí, luego a Caleb. Su cerebro claramente intentaba procesar información que no tenía sentido. Su esposa, Margaret, la madre de Caleb, la dama que llegó con el hombre que el color regresó a su rostro en forma de rojo intenso. Caleb estaba paralizado, con la boca abierta, los ojos moviéndose frenéticamente entre el teléfono y Arthur. Britney se había puesto tan pálida que su maquillaje parecía una máscara sobre piel blanca. Sara dejó caer su tableta. El golpe resonó en el silencio. Patrick se había llevado ambas manos a la cabeza en un gesto de total incredulidad. Arthur continuó desde el teléfono. Implacable. Gregory, ¿sigues ahí? Sí. Sí, señor. Gregory balbuceó. Su esposa está aquí. La veo. Bien. Entonces los veré en un momento. Oh, y Gregory, una cosa más. La línea quedó suspendida. Todos contuvieron la respiración. Espero que hayan tratado bien a mi esposa y a mí esta noche. Sería muy decepcionante descubrir lo contrario. Clic, la llamada terminó. El teléfono de Gregory se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Nadie se movió para recogerlo. Todos estaban congelados en una especie de shock colectivo. Fue Patrick quien finalmente rompió el silencio. Su voz salió como un chillido. Eso fue el CEO. Ese fue Arthur Sterling. Y dijo que Margaret es su esposa. Y ustedes dijeron que el Caleb no podía hablar. Abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Britney había empezado a temblar visiblemente. Sara había retrocedido lentamente, como si la mera proximidad a la situación pudiera contaminarla. Gregory finalmente reaccionó. Se giró hacia Arthur y hacia mí con una expresión de puro horror. Ustedes, es el CEO, Arthur completó con una voz tranquila. Sí, lo soy. He sido CEO de esta empresa durante 7 años. Gestiono operaciones en 12 países. La fusión de la que acabo de hablar vale más que todo lo que todos en esta sala ganarán en todas sus vidas combinadas. Y esta noche, en la celebración del ascenso de mi hijastro, me dijeron que lavo platos en un restaurante grasiento. Gregory cayó de rodillas. Literalmente cayó de rodillas en medio del salón. Señor Sterling, no lo sabía. Dios mío, no lo sabía. Si lo hubiera sabido, nunca habría. Arthur levantó una mano. No necesitas arrodillarte, Gregory. Ponte de pie. Eres un gerente de esta empresa. Tienes dignidad. Aunque claramente tienes problemas para reconocer la dignidad en otros cuando crees que son inferiores a ti. Gregory se puso de pie temblando. Patrick también se había acercado. Su rostro era pura angustia. Señor Sterling, yo tampoco lo sabía. Si alguien nos hubiera dicho, Caleb, dijo Arthur, girándose hacia mi hijo. Caleb dio un paso atrás instintivamente. Arthur caminó hacia él con pasos medidos. Has estado trabajando en mi empresa durante 4 años. 4 años. Yo te contraté personalmente después de revisar tu expediente.
Aprobé tu primer ascenso porque mostraste resultados. Aprobé este segundo ascenso porque Gregory me reportó tu buen desempeño. Te estaba considerando para un programa especial de liderazgo que podría llevarte a la vicepresidencia en 5 años. Cada palabra era como un martillo. Caleb estaba temblando. Y esta noche, Arthur dijo con una voz que finalmente mostró el acero que había debajo. Esta noche, me humillaste frente a tus colegas. Humillaste a tu madre. Nos trataste como basura. Inventaste una historia degradante sobre mí y la repetiste con una sonrisa. ¿Por qué, Caleb? ¿Por qué lo hiciste? Mi hijo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Lo intentó de nuevo. Yo no sabía. Arthur rió sin humor. No sabías. Claro, no sabías porque nunca preguntaste. Nunca investigaste. Nunca te importó. Simplemente asumiste que porque dije que trabajo en una cocina industrial, yo era un lavaplatos. Y esa suposición te dio permiso para tratarme como inferior, para avergonzar a tu madre, para reírte de nosotros. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Caleb. Señor Sterling. Arthur. Lo siento, por favor. No quise. Si quise, Arthur lo interrumpió, quisiste exactamente lo que hiciste. Querías sentirte superior. Querías impresionar a tus jefes rebajando a otra persona. Y funcionó, ¿no? Gregory y Patrick te trataron mejor. Después de reírse de mí, Sarah te miró con más respeto. Todos lo hicieron. Porque en tu mundo, en este mundo corporativo enfermo, la crueldad hacia aquellos que crees inferiores es moneda social. Toda la sala nos estaba observando ahora. 50 pares de ojos, 50 testigos de la destrucción de Caleb Herrera. Brittany intentó intervenir. Su voz salió aguda, desesperada. Señor Sterling, por favor. Esto es un malentendido. Caleb estaba bromeando. Todos estábamos bromeando. Es solo que nadie nos dijo quién era usted. Si hubiéramos sabido. Arthur se giró hacia ella con una mirada que la hizo retroceder. Brittany, me preguntaste sobre el calor en las cocinas, sobre los vapores grasientos. Me dijiste que debía ser terrible para mi piel. ¿Lo recuerdas? Ella palideció aún más. Yo solo estaba tratando de hacer conversación. No, corrigió Arthur. Intentaste humillarme disfrazando tu crueldad de curiosidad. Igual que cuando le sugeriste a Margaret que buscara un trabajo como recepcionista porque 2 ingresos pequeños suman más que uno. Igual que cuando presumiste tus vacaciones en primera clase y tus compras de 3,000 pesos específicamente frente a ella para resaltar que nosotros no podíamos permitirlo. Cada comentario, cada mirada, cada suspiro condescendiente, todo fue deliberado. Todo fue cruel. Y ahora me dices que fue un malentendido. Brittany empezó a llorar. Lágrimas de pánico, no de arrepentimiento. Lo siento. Lo siento mucho. Por favor, no arruiné la carrera de Caleb por esto. Él trabajó tan duro para llegar aquí. Arthur no respondió. Se giró hacia Gregory y Patrick, quienes permanecían petrificados. Ustedes dos, dijo con una voz cortante. ¿Cómo me trataron cuando pensaban que yo era un lavaplatos? Gregory tartamudeó. Señor, yo fui educado. Educado, repitió Arthur. Asentiste con desdén cuando Caleb dijo, restriego ollas sucias. Te alejaste de inmediato como si mi presencia fuera contaminante. Me miraste con esa expresión que reservas para la gente que consideras inferior. Y luego te fuiste a hablar con los ejecutivos importantes sin mirar atrás ni una sola vez. Eso es cortesía para ti. Patrick intentó defenderse. Señor Sterling. En mi defensa,
Solo seguí la conversación. No dije nada ofensivo. No dijiste nada, estuvo de acuerdo Arthur. Exactamente. No dijiste nada cuando Caleb nos humilló. No dijiste nada cuando Brittany hizo comentarios hirientes. Tu silencio fue complicidad. Tu indiferencia fue crueldad. Y ahora estás aquí temblando porque descubriste que el hombre que considerabas basura es en realidad tu jefe supremo. El hombre que firma tus bonos, el hombre que aprueba tus ascensos, el hombre que con una palabra podría terminar tu carrera. Sarah se acercó tímidamente. Señor Sterling, yo revisé personalmente el expediente del ascenso de Caleb. Todo estaba en orden. Los números, las evaluaciones, todo justificaba el ascenso. No hubo favoritismo. Arthur la miró con una expresión indescifrable. Lo sé, Sarah. Por eso aprobé el ascenso. Caleb es competente en su trabajo. Eso nunca estuvo en duda. El problema no es su capacidad profesional. El problema es su carácter. Y el carácter, Sarah, es lo que determina si alguien realmente merece poder. Puedes ser brillante ejecutando tareas, pero si eres cruel, si careces de empatía, si tratas a las personas como inferiores basándote en prejuicios infundados, entonces no mereces liderar. Porque el liderazgo no se trata solo de números y resultados. Se trata de integridad. Y Caleb acaba de demostrar que no tiene ninguna. Sarah asintió rápidamente, desesperada por distanciarse del desastre. Tiene toda la razón, señor. Completamente. Tal vez deberíamos reconsiderar el ascenso. Revisar los protocolos de evaluación de carácter. Arthur negó con la cabeza. No voy a quitarle el ascenso a Caleb. Eso sería injusto. Se lo ganó profesionalmente. Pero lo que sí voy a hacer es asegurarme de que entienda las consecuencias de sus acciones y que todos aquí entiendan que en mi empresa, la crueldad hacia cualquiera, independientemente de su posición real o percibida, no será tolerada. Caleb finalmente encontró su voz. Sonaba rota, infantil. Mamá. Mamá, no quise. Te juro que no quise lastimarlos. Yo pensé, todas las cabezas se giraron hacia mí. Era la primera vez que alguien se dirigía directamente a mí desde que la verdad explotó. Había permanecido en silencio, observando, sintiendo cada emoción atravesarme como una corriente eléctrica. Dolor, rabia, decepción, pero también algo extraño. Algo como alivio. Porque finalmente la máscara había caído. Finalmente había visto quién era realmente mi hijo sin los filtros del amor materno ciego. ¿Qué pensaste, Caleb?, pregunté con una voz calmada. Él dio un paso hacia mí. Pensé que Arthur estaba bien, que era alguien común, alguien sin éxito. Y solo quería que mis jefes me respetaran. Quería impresionarlos. Así que me usaste. Dije, usaste mi supuesto error de juicio. Mi supuesta desesperación como moneda para comprar respeto. Sacrificaste mi dignidad para elevar tu estatus. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. No lo vi así. No pensé que fuera tan grave. Solo eran comentarios. Solo eran bromas. Las palabras salieron de mí con una claridad que me sorprendió incluso a mí misma. Solo eran comentarios. Solo eran bromas. Caleb, te crié como viuda. Tu padre murió cuando tenías 8 años. Trabajé en 3 empleos simultáneamente para pagar tu educación privada. Vendí el auto de tu padre para pagar tu universidad. Me salté comidas para que tú pudieras tener libros nuevos. Te di todo, todo lo que tenía. Y cuando finalmente, después de 30 años sola, encontré a alguien que me amaba, alguien que me trataba con dignidad y respeto, decidiste convertirlo en un objeto de burla.
No porque te hubiera lastimado, no porque fuera una mala persona, sino porque creíste que era pobre, porque creíste que era inferior. Y esa ecuación en tu cabeza donde pobre equivale a inferior, eso es lo que realmente me rompe el corazón. Caleb sollozaba abiertamente ahora. Perdóname. Por favor, mamá, perdóname. Te amo. Siempre te he amado. Me acerqué a él. Tomé su rostro entre mis manos como hacía cuando era un niño y tenía pesadillas. Yo también te amo, Caleb. Siempre te amaré. Eres mi hijo, pero no me gustas. No me gusta la persona en la que te has convertido. No me gusta tu obsesión con el estatus. No me gusta cómo tratas a las personas que consideras por debajo de ti. No me gusta que valores la apariencia más que la sustancia. Y no sé si eso tiene solución. No sé si puedes cambiar. Pero lo que sí sé es que esta noche aprendiste algo. Aprendiste que el mundo no funciona como creías. Que las jerarquías son ilusiones, que el verdadero poder no grita, y que la persona que más desprecias resulta ser la que controla tu futuro. Brittany se había dejado caer en una silla, llorando entre sus manos. Gregory y Patrick permanecían de pie como estatuas, aterrados de moverse o hablar. El resto de los invitados mantenían una distancia prudente, observando cómo el drama se desarrollaba como si fuera una película. Algunos susurraban entre ellos, otros simplemente miraban con los ojos muy abiertos. Seo escribía frenéticamente en su teléfono, probablemente informando la situación a recursos humanos o a legal. Arthur finalmente habló de nuevo. Su voz había recuperado ese tono profesional y distante que usaba en las reuniones del consejo. Gregory y Patrick, espero verlos en mi oficina mañana a las 8 de la mañana. Vamos a tener una larga conversación sobre cultura organizacional, sesgos inconscientes y el tipo de liderazgo que queremos cultivar en esta empresa. Ambos asintieron vigorosamente. Sí, señor. Por supuesto, señor. Lo que usted ordene, señor. Arthur se giró hacia Caleb. Y tú, continuó, conservas tu ascenso. Conservas tu salario. Conservas tu oficina y tus beneficios. Pero vas a hacer algo por mí. Vi aparecer la esperanza en los ojos de Caleb. Cualquier cosa, lo que pida durante los próximos 6 meses, dijo Arthur. Vas a trabajar un sábado al mes en el comedor comunitario que la empresa patrocina. Vas a servir comida. Vas a lavar platos. Vas a limpiar mesas. Vas a convivir con personas que realmente lavan platos para sobrevivir. Personas que trabajan en 2 empleos y apenas llegan a fin de mes. Personas que tú considerarías fracasos. Y lo vas a hacer sin quejarte, sin presumirlo en redes sociales, sin convertirlo en una actuación de humildad. Lo vas a hacer en silencio. Y vas a aprender. Vas a aprender que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria ni en su título corporativo. Está en su humanidad, en su empatía, en su capacidad de tratar a otros con dignidad, sin importar quiénes sean. Caleb sintió como un muñeco de resorte. Sí, sí, lo haré. Lo prometo. Arthur no había terminado. Y si en cualquier momento durante esos 6 meses te descubro tratando mal a alguien, si escucho que hiciste un comentario despectivo. Si me entero de que miraste con desdén a alguien que consideras inferior, no solo perderás tu ascenso. Perderás tu trabajo y yo me aseguraré personalmente de que cada empresa importante de este sector sepa exactamente por qué. ¿Entendido? Caleb tragó saliva. Entendido. Arthur asintió. Bien. Ahora disfruta lo que queda de tu fiesta. Aunque sospecho que el ambiente ya está arruinado. Se giró hacia mí y extendió su mano. Margaret, creo que es hora de irnos. Tomé su mano. La sentí cálida,
sólida, real. Caminamos hacia la salida del salón. El mar de personas se abrió ante nosotros como aguas bíblicas. Nadie habló. Nadie se movió. Solo nos observaron pasar. Cuando llegamos a la puerta, Arthur se detuvo y se giró una última vez. Oh, y Caleb, dijo con una voz que resonó en el salón. Felicidades por tu ascenso. Realmente espero que lo uses para ser una mejor persona, no solo un mejor empleado, una mejor persona. Y nos fuimos. Las puertas se cerraron detrás de nosotros con un clic suave que sonó como un trueno en el silencio. El pasillo estaba vacío. Nuestros pasos resonaban en el mármol pulido mientras caminábamos hacia el elevador. Arthur no soltó mi mano. Yo tampoco solté la suya. Fue entonces cuando todo realmente me golpeó. No la humillación de la fiesta, no la crueldad de Caleb, sino la plena realidad de lo que acababa de presenciar. Mi hijo, la persona que había sido mi razón de existir durante tantos años, me había sacrificado sin pensarlo 2 veces en el altar de su ambición. Y lo que era peor, lo había hecho con una sonrisa, con ligereza, como alguien desechando un papel arrugado. Mis piernas se debilitaron. Arthur me sostuvo de inmediato. Margaret, ¿estás bien? ¿Quieres sentarte? Negué con la cabeza, aunque las lágrimas ya comenzaban a caer. No, no quiero estar aquí. Quiero irme. Quiero salir de este edificio y no volver nunca. Me abrazó ahí mismo en medio del pasillo corporativo vacío. No dijo nada. Él no intentó consolarme con palabras vacías. Simplemente me sostuvo mientras lloraba contra su pecho, mientras dejaba salir todo el dolor acumulado de meses de pequeñas humillaciones que se habían convertido en una herida enorme. Cuando finalmente me aparté, sacó un pañuelo de su bolsillo y secó mis lágrimas con una ternura que contrastaba brutalmente con la frialdad que había mostrado minutos antes en el pasillo. Ese era Arthur, capaz de ser implacable en los negocios, pero infinitamente gentil conmigo. Lo siento, dije con voz temblorosa. No quería derrumbarme. No tienes que disculparte por quebrarte, respondió. Lo que acabas de vivir fue brutal. Tu hijo te traicionó de la manera más pública posible. Tienes derecho a llorar. Tienes derecho a estar destrozada. Pero también quiero que sepas algo. Esperó hasta que lo miré a los ojos. Nada de lo que pasó ahí dentro tiene que ver con tu valor. Nada de lo que Caleb dijo o hizo cambia quién eres. Él actuó desde su propia pequeñez, desde su propio miedo, desde su propia necesidad enfermiza de validación. Pero tú, Margaret, eres más grande que todo eso. Siempre lo has sido. Por eso te amé desde el momento en que te conocí. Porque vi a una mujer que no necesitaba gritar su valor, que no necesitaba probar nada a nadie, que simplemente era. Tomamos el elevador principal esta vez. Nadie nos detuvo. El guardia de seguridad que antes nos había enviado al elevador de servicio ahora nos miraba con una expresión incómoda, claramente ya informado de quién era Arthur. Nos dio un saludo exagerado. Buenas noches, señor Sterling. Señora, que tenga una excelente noche. Arthur no respondió. Yo tampoco. Simplemente caminamos hacia el estacionamiento donde nuestro auto estaba esperando. Un vehículo discreto, nada ostentoso, porque Arthur nunca había sido de presumir. Condujimos en silencio durante los primeros 20 minutos. Miré por la ventana observando la ciudad pasar. Las luces, la gente caminando por las aceras, parejas riendo, familias cenando en restaurantes, vida normal, vida que continuaba independientemente de que mi mundo se hubiera fracturado. Finalmente, hablé. ¿Sabías que iba a ser tan malo? ¿Qué iba a doler tanto? Arthur mantuvo los ojos en el camino. Sí, lo sabía.
Por eso te pregunté tantas veces si querías continuar. Por eso te ofrecí terminar esto antes, porque sabía que cuando llegaras al final, cuando vieras la verdad completa sin filtros, iba a ser devastador. Pero también sabía que necesitabas verlo. Necesitabas confirmar tus sospechas, porque vivir con la duda habría sido peor. Tenía razón. Como siempre, si hubiera detenido esto antes, siempre me habría preguntado si estaba exagerando, si estaba siendo injusta con Caleb. Si tal vez realmente me amaba y solo estaba pasando por una fase difícil. Pero ahora lo sabía. Ahora tenía certeza absoluta. Y la certeza, por dolorosa que fuera, era mejor que la ilusión. ¿Crees que puede cambiar?, pregunté. ¿Crees que lo que pasó esta noche lo transforma en alguien mejor? Arthur suspiró. Honestamente, no lo sé. He visto personas cambiar después de crisis como esta. He visto ejecutivos arrogantes volverse humildes después de caer. Pero también he visto personas que solo aprenden a esconder mejor su crueldad, que se vuelven más cuidadosas pero no más compasivas. Caleb tiene que querer cambiar. Tiene que hacer el trabajo interno. Y no puedo decirte si lo hará. Solo puedo decirte que le di las herramientas. Le di la oportunidad. Lo que haga con eso depende completamente de él. Llegamos a casa alrededor de las 10 de la noche. Una casa modesta en un vecindario tranquilo. Nada que gritara riqueza, nada que delatara que el dueño manejaba miles de millones de dólares. Arthur siempre había dicho que la ostentación era para personas inseguras. Que el verdadero poder no necesita exhibirse. Entramos y la familiaridad del espacio me reconfortó. Los muebles que habíamos elegido juntos, las fotografías en las paredes, la manta tejida en el sillón. Hogar, nuestro hogar. Lejos del mundo corporativo, lejos de jerarquías y ambiciones, solo nosotros dos. Me serví una copa de vino. Arthur hizo té. Nos sentamos en la sala sin encender la televisión. Solo el silencio y el sonido ocasional de los autos pasando por la calle. Finalmente, Arthur habló. Mañana va a ser difícil. La noticia se va a difundir por toda la empresa. Todos van a saber lo que pasó. Caleb va a enfrentar miradas, comentarios, juicios. Algunas personas van a sentir lástima por él. Otras van a disfrutar su caída y él va a tener que decidir cómo responde a eso. Si se victimiza o acepta responsabilidad. Y Britney, pregunté qué va a pasar con ella. Arthur dio un sorbo a su té. Britney es interesante. Ella no trabaja en mi empresa, así que no puedo hacer nada directamente, pero sospecho que su matrimonio con Caleb va a pasar por una crisis seria. Ella se casó con la imagen del éxito. El gerente en ascenso, el futuro brillante. Ahora Caleb está manchado. Tiene una historia vergonzosa. Y Britney va a tener que decidir si se queda por amor real o si huye porque la imagen se arruinó. Mi apuesta es que se va. Personas como ella no se quedan cuando el barco empieza a hundirse. Sentí una punzada de algo. No exactamente lástima por Caleb, pero algo cercano. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Y la idea de que perdiera su matrimonio además de su dignidad me dolía como si pudiera leer mis pensamientos. Arthur dijo, sé que todavía lo amas. Sé que una parte de ti quiere protegerlo incluso ahora. Eso es normal. Eso es ser madre. Pero Margaret, tienes que entender algo. Las consecuencias que Caleb está enfrentando no son castigo. Son educación. Son la única manera en que puede crecer. Si lo proteges ahora, si intervienes, si suavizas el golpe, solo vas a prolongar su inmadurez. A veces el amor verdadero significa dejar que las personas que amas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Pasaron días. Caleb llamó 17 veces en las siguientes 48 horas.
No contesté. Necesitaba espacio. Necesitaba procesar. Necesitaba decidir cómo quería relacionarme con él en adelante. Porque una cosa era clara. Nuestra relación no podía volver a ser lo que era. Esa ingenuidad se había roto. Esa confianza ciega se había evaporado. Si íbamos a tener algún tipo de relación en el futuro, tenía que ser una nueva, una construida sobre la verdad y la responsabilidad, no sobre ilusiones maternas. Arthur me dio informes breves sobre lo que estaba pasando en la empresa. Gregory y Patrick habían tenido su reunión de las 8 de la mañana. Salieron pálidos y sumisos. Sarah había implementado nuevos protocolos de evaluación de carácter para ascensos. Caleb había comenzado a trabajar en la cocina comunitaria y según los informes lo estaba haciendo sin queja. Pero Arthur también me dijo algo más. Me dijo que Caleb se veía diferente, más callado, más pensativo, menos seguro de sí mismo. Y eso podía ser bueno o malo. Bueno si lo usaba para una reflexión genuina. Malo si solo era vergüenza sin crecimiento. El domingo, una semana después de la fiesta, alguien llamó a nuestra puerta. Arthur estaba en una videollamada con ejecutivos de Alemania sobre la fusión. Yo abrí. Era Caleb. Se veía terrible. Ojeras profundas bajo los ojos, ropa arrugada, cabello desordenado. Nada como el ejecutivo pulido de la fiesta. Mamá, dijo con voz ronca. Por favor, necesito hablar contigo. Me quedé en el marco de la puerta sin moverme. Una parte de mí quería cerrarla de golpe en su cara. Una parte de mí quería abrazarlo. Ambos impulsos luchaban dentro de mí. Finalmente, me hice a un lado. Entra. Pero solo media hora y vas a escuchar tanto como hablar. Entró como un animal herido. Se sentó en el sillón donde había estado tantas veces cuando era niño. Donde había hecho la tarea, donde había visto películas, donde había llorado cuando su primer amor lo dejó. Todos esos recuerdos pasaron por mí. Todas esas versiones de Caleb, el niño inocente, el adolescente inseguro, el joven ambicioso, y ahora esto, el adulto roto enfrentando las consecuencias de sus elecciones. Empezó a hablar. Las palabras salían apresuradas. Desesperadas. Mamá, no he dormido. No puedo comer. Voy al trabajo y todos me miran diferente. Algunos con lástima, otros con satisfacción, como si estuvieran felices de verme caer. En las reuniones, siento que me están evaluando constantemente, esperando que la riegue, esperando confirmar que soy tan terrible como piensan. Y la peor parte es que tienen razón. Soy terrible. Hice algo imperdonable. Te traté de una manera imperdonable. Traté a Arthur de una manera imperdonable. Y no sé cómo arreglarlo. No sé cómo ser diferente. Lo dejé hablar. Dejé que lo sacara todo. Y cuando terminó, cuando finalmente se quedó sin palabras, cuando las lágrimas corrían por su rostro, hablé. Mi voz era calmada pero firme. Caleb, no puedes arreglarlo. No puedes deshacer lo que hiciste. Las palabras no pueden dejar de decirse. Las acciones no pueden deshacerse. Lo único que puedes hacer es ser diferente a partir de ahora. Pero tienes que entender algo. Ser diferente no significa actuar diferente por miedo a las consecuencias. Significa cambiar quién eres por dentro. Significa examinar tus valores. Significa preguntarte por qué el estatus es tan importante para ti. Significa enfrentar tus inseguridades en lugar de proyectarlas en otros. Caleb me miró con los ojos rojos e hinchados. Mamá, estoy haciendo lo que Arthur pidió. Voy a la cocina comunitaria. Lavo platos reales. Sirvo comida a personas que realmente la necesitan.
¿Y sabes qué he descubierto? Hizo una pausa, su voz quebrándose. Que son buenas personas, personas amables, personas que me agradecen con sonrisas genuinas, personas que trabajan 3 empleos y aún así encuentran energía para preguntar cómo fue mi día. Y me di cuenta de algo horrible. Me di cuenta de que nunca les habría hablado si los viera en la calle. Los habría ignorado. Los habría considerado invisibles. Porque para mí, solo existían las personas exitosas. Personas con títulos, personas con dinero. Y eso me convierte en un monstruo, ¿verdad? Asentí lentamente. No un monstruo, pero sí, alguien que perdió su humanidad. Alguien que confundió el valor humano con el valor económico. Y eso, Caleb, es una enfermedad. Una enfermedad que esta sociedad promueve, pero no deja de ser una enfermedad. La cura no es fácil. Requiere trabajo constante. Requiere humildad constante. Requiere recordarte todos los días que tu título no te hace mejor que nadie. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Y Brittany, ella se fue. Hizo una larga pausa. Dice que no puede estar con alguien que es el hazmerreír de la empresa. Dice que la avergüenzo. Que arruiné nuestra reputación social. Que sus amigos le preguntan qué pasó y no puede soportar la vergüenza. Empacó sus cosas hace 3 días y se fue con su mamá. Dice que necesita espacio. Pero sé lo que eso significa. Significa que se acabó porque ella no se enamoró de mí. Se enamoró de lo que yo representaba. El ascenso, el salario, el futuro brillante. Y ahora que eso está manchado, ahora que hay una historia vergonzosa asociada con mi nombre. Ella no quiere ser parte de eso. Sentí algo pesado en mi pecho. No era alegría por su sufrimiento. Era tristeza por la confirmación de que Arthur había tenido razón. Brittany había sido exactamente lo que pensábamos. Una persona que amaba más el estatus que a la persona y eso es doloroso para ti. Dije, pero también es información valiosa porque te muestra con quién estabas compartiendo tu vida, con alguien que te abandonó en el momento más difícil. Eso no es amor, Caleb. Eso es conveniencia. Asintió miserablemente. Lo sé. Y la peor parte es que yo era igual que ella. Exactamente igual que ella. Valoraba a las personas por lo que tenían, no por lo que eran. Por eso los traté así. Por eso pensé que estaba bien humillarlos. Porque en mi cabeza distorsionada, ser pobre equivalía a no merecer respeto. Hizo una pausa. Pero hay algo más que necesito decirte. Algo que he estado cargando. En la cocina comunitaria, conocí a un hombre. Su nombre es Joseph. Tiene 63 años. Trabaja lavando platos en 3 restaurantes diferentes. Sale de su casa a las 5 de la mañana y regresa a las 11 de la noche, 7 días a la semana. Para mantener a su nieta porque su hija murió y el padre desapareció. Y sabes, es una de las personas más dignas que he conocido. Habla con orgullo de su trabajo. Dice, lavar platos honestamente vale más que robar o engañar. Y cuando le pregunté si no se sentía mal por su situación, me miró como si yo fuera estúpido y dijo, tengo salud. Tengo un trabajo. Tengo a mi nieta. Soy rico en las cosas que importan. Y en ese momento, mamá, en ese momento preciso, me di cuenta de la escoria que había sido. Porque le dije a todos que Arthur lavaba platos como si fuera lo peor del mundo, como si fuera una razón para la vergüenza. Y resultó que Arthur no lavaba platos. Pero Joseph sí. Y Joseph vale más que yo. Tiene más integridad que yo. Tiene más humanidad que yo. Las lágrimas corrían por mis mejillas ahora. Ver a mi hijo finalmente entendiendo,
Finalmente, procesando la magnitud de lo que había hecho, era devastador y esperanzador al mismo tiempo. Caleb, esa realización es el primer paso, el verdadero primer paso. Porque no te estás defendiendo. No te estás justificando. Estás mirando directamente tu fealdad interior y nombrándola. Eso requiere valentía. Una valentía diferente a la que necesitas para ascender en una empresa. La valentía de ser honesto contigo mismo. Sollozó abiertamente. Pero no sé si es suficiente. No sé si puedo perdonarme. Y no espero que tú me perdones. Solo necesitaba que supieras que entiendo que finalmente, después de 35 años de vivir ciego, estoy empezando a ver. Y lo que veo me da asco. Me da asco profundamente. Me levanté y me senté junto a él. Puse mi mano sobre la suya. Caleb, mírame. Él levantó la mirada. El perdón no es algo que se da inmediatamente. No es un interruptor que se enciende. Es un proceso. Y ese proceso requiere que sigas haciendo el trabajo, que sigas confrontándote, que sigas siendo diferente, no por un mes o 6 meses, sino por el resto de tu vida. Y tal vez con el tiempo podamos reconstruir algo. No lo que teníamos antes, porque eso ya murió, sino algo nuevo, algo más honesto, algo basado en quienes somos realmente, no en quienes pretendíamos ser. Asintió y me abrazó, un abrazo desesperado de un niño asustado. Por un momento, dejé que fuera mi hijo otra vez, mi niño que necesitaba consuelo, pero solo por un momento, porque también sabía que tenía que dejarlo ir. Tenía que dejarlo caminar su propio camino de redención sin rescatarlo. Cuando se apartó, le dije, ahora ve y sigue haciendo el trabajo. Sigue aprendiendo de Joseph y de personas reales. Sigue confrontando tus prejuicios. Y cada vez que sientas el impulso de juzgar a alguien por su posición o su salario o su título, recuerda esta noche. Recuerda cómo te sentiste cuando descubriste que el mundo no funciona de la manera que creías. Recuerda la humillación, no para castigarte, sino para recordarte que nadie merece ser tratado así. Nadie. Se levantó temblorosamente. Gracias, mamá, por verme, por no cerrarme la puerta, por darme una oportunidad. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de que se fuera, le dije una última cosa. ¿Y Caleb, sobre Arthur? Asintió, esperando. Deberías disculparte con él también, directamente. No por correo electrónico ni mensaje de texto, cara a cara, porque lo que le hiciste fue tan serio como lo que me hiciste a mí. Tal vez más porque él no tenía una historia previa contigo. No tenía razones para esperar tu amor. Y aún así, lo trataste con crueldad calculada. Él merece escuchar tu disculpa. Pero solo cuando estés listo para darla genuinamente, no por obligación, no por miedo, sino porque realmente entiendes el daño que causaste. Caleb asintió. Lo haré. Cuando encuentre las palabras correctas, cuando pueda mirarlo a los ojos sin querer desaparecer de vergüenza, lo haré. Y se fue. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Arthur apareció desde el estudio. Había terminado su llamada. Escuchaste, asintió. La última parte, hiciste lo correcto. Le diste esperanza, pero también responsabilidad. No lo rescataste, y eso es exactamente lo que necesitaba. Caminé hacia él y lo abracé. ¿Cómo manejas todo esto con tanta claridad? ¿Cómo no estás furioso? ¿Cómo no quieres destruirlo después de lo que hizo? Arthur acarició mi cabello. Porque he visto esto antes, Margaret. He visto a jóvenes ejecutivos consumidos por la ambición. He visto cómo el sistema corporativo puede torcer la percepción de las personas. He visto personas brillantes convertirse en monstruos porque el entorno los recompensa por ello. Caleb es un producto de ese sistema.
Eso no lo excusa, pero lo explica. Y si hay algo que he aprendido en todos mis años dirigiendo empresas, es esto. Las personas pueden cambiar. No siempre, no fácilmente, pero pueden. Y Caleb tiene una ventaja que muchos no tienen. Tiene consecuencias reales. Tiene un espejo brutal que le muestra quién es. Algunos ejecutivos nunca obtienen ese espejo. Pasan toda su vida creyendo que su crueldad es astucia, que su falta de empatía es fortaleza. Caleb tuvo la suerte de chocar contra la pared. Ahora, a los 35, todavía tiene tiempo para reconstruirse. Los meses siguientes fueron extraños. Caleb cumplió religiosamente su compromiso con la cocina comunitaria. Arthur recibió informes. Al principio, Caleb estaba torpe, incómodo, claramente fuera de su elemento. Pero con el tiempo, comenzó a cambiar. Comenzó a hablar con la gente, a aprender sus nombres, a interesarse por sus historias. Joseph se convirtió en algo así como su mentor involuntario. Le enseñó no solo a lavar platos de manera eficiente, sino a encontrar dignidad en cualquier trabajo, a entender que el valor humano no tiene nada que ver con el prestigio laboral. En la empresa, Caleb se volvió más callado, menos jactancioso. Cuando otros gerentes presumían de sus logros, él permanecía en silencio. Cuando había una oportunidad de pisar a alguien para ascender, se abstenía. Y lentamente, muy lentamente, la gente empezó a notarlo. No todos lo perdonaron. Algunos nunca lo harían. Pero algunos vieron el esfuerzo genuino y comenzaron a darle otra oportunidad. Britney intentó regresar 4 meses después cuando vio que Caleb no había sido despedido y que su salario se mantenía. Apareció en su departamento con maletas y disculpas elaboradas sobre haber necesitado espacio para procesar. Caleb le dijo que no. Me llamó esa noche para decírmelo. Mamá, le dije que no podía estar con alguien que me abandonó cuando más la necesitaba. Que no podía construir una vida con alguien que valoraba la apariencia más que la sustancia. Que necesitaba estar solo para seguir trabajando en mí mismo sin la presión de mantener una imagen. ¿Y sabes qué? Por primera vez en mi vida, tomé una decisión basada en lo que era correcto y no en lo que era conveniente. Sonaba diferente, más maduro, más real, menos como el Caleb que necesitaba validación constante y más como alguien que empezaba a validarse desde dentro. Estoy orgullosa de ti, le dije. Y lo decía en serio. No orgullosa del Caleb exitoso, sino orgullosa del Caleb que estaba haciendo el duro trabajo de cambiar. Casi pasó un año antes de que Caleb finalmente fuera a hablar con Arthur. Tocó a la puerta un sábado por la tarde. Arthur la abrió. Se miraron el uno al otro. El silencio se alargó incómodamente. Finalmente, Caleb habló. Señor Sterling. ¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted. Arthur se hizo a un lado. Claro. Se sentaron en la sala. Preparé café y luego me retiré discretamente al jardín. Sabía que esta conversación tenía que ser entre ellos. Sin mi presencia mediando, sin mi papel de madre suavizando los bordes, estuve afuera casi 2 horas. Podía ver sus siluetas a través de la ventana. Hablaban, a veces uno, a veces el otro. En algún momento, vi que Caleb estaba llorando. Arthur permanecía sereno, escuchando. Cuando finalmente salieron al jardín, ambos se veían emocionalmente exhaustos. Caleb se acercó a mí. Me habló. Mamá, me escuchó y me dijo algo que nunca olvidaré. Miró a Arthur. Me dijo que el verdadero poder no está en humillar. Está en elevar. Que un verdadero líder hace que otros crezcan. No los aplasta para parecer más alto. Y que si realmente quiero ser exitoso, tengo que aprender a medir mi éxito no por cuánto me elevo, sino por cuánto se elevan conmigo.
Han pasado 2 años desde esa noche. 2 años desde que el mundo de Caleb se puso patas arriba en medio de una fiesta corporativa. Y cuando miro hacia atrás ahora, entiendo que esa noche no fue el final de nada. Fue el comienzo doloroso, brutal, necesario de algo completamente diferente. Caleb continúa trabajando en la empresa, pero es diferente. Ya no es el gerente ansioso que necesitaba validación constante. Ya no mide su valor por su título o su salario. Terminó su compromiso de 6 meses en la cocina comunitaria, pero siguió yendo voluntariamente. Cada 2 sábados, Joseph se convirtió en su amigo, un amigo verdadero. La semana pasada, Caleb organizó una celebración para el cumpleaños de Joseph. Nada ostentoso, solo pastel, café y personas que realmente lo aprecian. Cuando me contó sobre eso, escuché un orgullo genuino en su voz. No orgullo por haber hecho algo impresionante, sino orgullo por haber hecho algo significativo. Arthur nunca revocó el ascenso de Caleb, pero tampoco le dio privilegios especiales. Y Caleb respondió. Sus evaluaciones de desempeño ahora incluyen comentarios de sus subordinados, diciendo, él me escucha genuinamente. Trata a todos con respeto independientemente de su posición. Admite cuando está equivocado. Esos comentarios valen más que cualquier cifra de ventas porque significan que está cambiando. Que se está convirtiendo en el tipo de líder al que la gente sigue por inspiración, no por obligación. En cuanto a mi relación con Caleb, es complicada. Siempre lo será. No puedo olvidar lo que hizo. Esa herida sanó pero dejó una cicatriz. Pero aprendí algo importante en estos 2 años. Aprendí que el amor no significa la ausencia de dolor. Significa elegir quedarse a pesar del dolor. Significa dar espacio para el crecimiento sin garantías de éxito. Todavía amo a Caleb, pero lo amo con los ojos abiertos, viendo sus defectos, reconociendo su capacidad de crueldad, pero también viendo su esfuerzo genuino por ser mejor. Nos vemos una vez al mes. Comidas tranquilas donde hablamos de cosas reales. No sobre su trabajo o su éxito, sino sobre lo que está aprendiendo, sobre sus luchas internas. Esas conversaciones son incómodas a veces, dolorosas, pero honestas. Y la honestidad, descubrí, es una mejor base para las relaciones que la comodidad. Arthur y yo seguimos igual. Bueno, no iguales, mejores. Lo que vivimos nos unió de una manera que pocas cosas podrían. Él me vio en mi momento más vulnerable. Y no trató de arreglarlo. Solo estuvo ahí sosteniéndome. Y yo vi su capacidad de ser firme sin ser vengativo. De establecer consecuencias sin crueldad, de enseñar sin humillar. Para mí, el verdadero poder que tiene no está en las salas de juntas. Está en cómo me trata cuando nadie está mirando. A veces pienso en esa noche, en Caleb sonriendo mientras me humillaba, en el momento exacto en que sonó el teléfono y todo empezó a colapsar. Y me pregunto qué habría pasado si hubiera detenido todo antes. Y siempre llego a la misma conclusión. Habría sido más fácil pero menos verdadero. Caleb nunca habría aprendido. A veces el camino más doloroso es el único camino real hacia el crecimiento. Hay algo que Arthur dice a menudo cuando habla con jóvenes ejecutivos. Dice que el verdadero carácter se revela no cuando tienes poder sobre otros sino en cómo usas ese poder. Puedes aplastar o puedes elevar. Puedes humillar o puedes dignificar. Y esa elección constante en miles de pequeños momentos es lo que define quién eres realmente. No tu título, no tu salario, sino cómo tratas al ser humano frente a ti cuando crees que nadie importante está mirando. Ayer, Caleb me llamó emocionado. Mamá, Joseph va a poder jubilarse. Su nieta obtuvo una beca completa para la universidad, y arreglé con la empresa darle una pequeña pensión complementaria. Arthur lo aprobó.
Dijo que era una inversión en humanidad. Sentí algo cálido expandirse en mi pecho. Caleb continuó. Ese hombre al que habría ignorado hace 2 años me enseñó más sobre liderazgo y dignidad que cualquier seminario corporativo. Me enseñó que puedes no tener nada material y aún así ser rico. Que el trabajo honesto, cualquier trabajo honesto, merece respeto absoluto. Colgamos y Arthur apareció detrás de mí. Buenas noticias. Asentí. Caleb está ayudando a Joseph. Sonrió. Ese es el tipo de poder que vale la pena tener. El poder de mejorar la vida de alguien sin esperar nada a cambio. Caleb está aprendiendo. Lo abracé. Gracias por todo. Por no destruir a mi hijo cuando pudiste, por enseñarle en lugar de castigarlo. Besó mi frente. Hice lo correcto. Y lo correcto no siempre es lo más satisfactorio en el momento, pero a largo plazo, siempre da mejores frutos. Esta es mi historia. La historia de un caballero que cambió todo. La historia de un hijo que tuvo que caer para aprender a pararse correctamente. La historia de un esposo que tenía todo el poder del mundo y eligió usarlo con sabiduría en lugar de venganza. Y la historia de una madre que tuvo que soltar a su hijo para que finalmente pudiera crecer. No sé qué viene después. Pero sé esto. La verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la ilusión. Siempre. Porque en la verdad, por más que duela, vive la única posibilidad real de transformación.